Una joven fue secuestrada por un hombre que la mantuvo encerrada en una caja durante 7 años y durante todo ese tiempo se convirtió en su esclava sexual. Returbio. Ahora, ¿cómo logró escapar? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. El 19 de mayo de 1977, una chica de 20 años llamada Colleen Steen se encontraba pidiendo un aventón a un costado de la carretera. Ella quería trasladarse de Oregon a California. Cabe recalcar que en esa época era muy común ver a los jóvenes pidiendo aventones para trasladarse a algún lugar. Era el clásico, levanta el pulgar y llévenme a donde sea. Ese día Colleen había dejado pasar a 2 hombres que se habían ofrecido a llevarla porque no le había dado mucha confianza, así que mejor decidió esperar que llegara otro coche en el cual se sintiera segura. Más tarde llegó un coche con una familia adentro. El hombre que manejaba se llamaba Cameron Hooker. A su lado estaba su mujer llamada Janice y ella tenía un pequeño bebé en sus brazos. Colleen al verlos pensó nada más seguro que una familia, así que decidió irse con ellos, se subió al asiento trasero del auto e iniciaron el camino. Al principio del viaje todo iba bien, pero luego Colleen comenzó a sentirse un poco incómoda cuando se dio cuenta que el hombre que estaba manejando la estaba mirando bastante raro, y mientras la miraba por el retrovisor ella cada vez se sentía incómoda. Entonces la joven les dijo que tenía ganas de ir al baño y terminaron parando en una gasolinera, y una voz dentro de su cabeza le dijo que corriera y se alejara de aquel hombre. Ya saben que siempre hay una voz en su cabeza como un sexto sentido que se da cuenta cuando algo está mal y como que tienes esa sensación. Algunos hacen caso y otros no, pero bueno, Colleen se tranquilizó y pensó que tal vez estaba siendo paranoica, y también usó su lógica. No habría manera de que este hombre le hiciera algo frente a su familia, ¿o sí? Entonces regresó al auto con ellos y cuando se sentó en el asiento trasero se dio cuenta que al lado de ella había una caja de madera muy pesada que tenía agujeros en los costados, pero aunque eso se le hizo bastante extraño, no le tomó importancia. Durante el camino, Cameron y Janice empezaron a hablar de unas cuevas de hielo que se hallaban más adelante y le preguntaron a Colleen si quería ir con ellos. Colleen dijo que sí, y así fue como el carro abandonó la carretera transitada para adentrarse en un camino de tierra solitario. De repente el auto se detuvo, misteriosamente Janice se bajó con el bebé en brazos y luego se alejó. Acto seguido, Cameron comenzó a amenazar a Colleen con un objeto filoso. Ahora tenía ese objeto filoso en la garganta de Colleen y le pidió que pusiera sus manos en alto. Después Janice regresó y juntos la esposaron, la amordazaron, le vendaron los ojos y le colocaron la pesada caja de madera en la cabeza. Por lo que entiende es una caja que va en la cabeza y eso hacía que le apretara el cuello y no pudiera respirar. Y también sus gritos casi no se podían escuchar, ya que la caja había sido construida por un carpintero para bloquear el sonido. Cameron la tapó con una bolsa para dormir y retomaron el camino como si nada hubiera pasado. Incluso hasta se bajaron a un restaurante para cenar en familia mientras ella estaba dentro del coche. Cuando terminaron, el hombre condujo hasta su casa en California. Cuando llegaron, obviamente Colleen estaba aterrorizada y también estaba cansada porque estuvo llorando durante todo el camino. El hombre la liberó de la caja, le vendó los ojos y la colgó de las vigas del sótano con cadenas. Luego comenzó a golpearla y le hizo cosas terribles. Y para que vean lo enferma que estaba esta pareja, después de que Cameron le hizo eso a la joven, terminó celebrando con su esposa teniendo relaciones sexuales. Y ahí en el mismo lugar era una mesa que estaba situada justo debajo de la víctima. Durante 7 años Colleen sufrió todo tipo de torturas. Era golpeada con un látigo, sufría de quemaduras con fósforos, la electrocutaban, y le metían la cabeza dentro de una bañera hasta que sintieran que se estaba ahogando. ¿Por qué? Esa es la incógnita más grande. Además, era abusada pero con objetos externos. Cameron le había prometido a su esposa que nunca penetraría a su esclava. Ahora, con la finalidad de que su víctima jamás escapara, Cameron construyó un ataúd de madera con un par de orificios para que entrara el aire. Así cuando él se fastidiara de estarla torturando, la encerraba en su caja y luego la ponía debajo de su cama como si se tratara de una muñeca. Esta mujer llegó a permanecer hasta 23 horas dentro de esa caja. Incluso tenía que hacer sus necesidades dentro de ese mismo ataúd. Además del maltrato físico que le daban, el agresor también la maltrataba psicológicamente, tanto que dicen que la chica terminó sufriendo el síndrome de Estocolmo. Para los que no entienden el concepto de este término, básicamente es cuando los rehenes comienzan a tener un cierto vínculo con el secuestrador, una clase de empatía o necesidad de estar con él. Cameron le hacía creer a esta chica que si de alguna manera ella escapaba, una poderosa y peligrosa secta llamada La Compañía acabaría con ella y también con su familia. Conforme fue pasando el tiempo, Colleen comenzó a ceder ante los impulsos salvajes de este hombre, y él como premio permitió dejarla caminar en la casa para hacer sus labores domésticas, pero con la condición de que lo hiciera desnuda. La dejaba salir para ejercitarse, trabajar en el jardín y además ella lo ayudaba a crear más calabozos para otras esclavas. Esto sí
está returbio. Cameron había dañado tanto la cabeza de esta chica que ya ni siquiera le importaba escapar. No importaba si veía a los vecinos, si había un teléfono cerca o si dejaban la puerta abierta. No hacía ningún intento por irse, porque según tenía miedo que esa tal secta le hiciera algo a ella y también a su familia, o que el hombre se enojara tanto con ella que la regresara a ese ataúd. Ahora, mientras todo esto que les acabo de contar pasaba, la familia de Colin seguía buscándola desesperadamente, y de hecho de la primera persona que sospecharon fue su ex marido, pero la policía lo descartó porque el día que ella desapareció, él se encontraba en otro estado. La sorpresa llegó cuando en marzo de 1981, o sea 5 años después de su desaparición, ella llegó a la casa de sus papás como si nada hubiera pasado. Llegó con un supuesto novio, y ¿quién creen que era? Me caigo al mar. Se trataba de Cameron, el hombre que la había aunque ella lo presentó con el nombre de Mike, y pues la familia se tragó esta historia. Lo que pasó es que esta chica lo convenció de ir a ver a su familia porque obviamente los extrañaba mucho y quería despedirse de ellos. El hombre aceptó, pero con la condición de que fueran como pareja, y obviamente que no le contaran nada a su familia de todo lo que había vivido, y que le contaran la historia de que nunca desapareció, sino que simplemente quiso comenzar una nueva vida. Como les dije, la familia se tragó toda esta historia, y una de las hermanas de Colin incluso hasta les tomó una foto juntos. Esa noche durmieron ahí y por la mañana se fueron. Durante muchos años esta chica siguió sufriendo las agresiones de Cameron y su esposa, y aunque cada vez eran más flexibles, ella seguía viviendo en condiciones bastante deplorables. Este hombre tenía bien controladas a las dos mujeres, que incluso en alguna ocasión le dijo a Colin que quería que fuera su segunda esposa, para que de alguna manera la pudiera liberar de ese encierro tan atroz en el que vivía. Obviamente esa idea a Janice no le encantó tanto, no solamente por el celo, sino que se sintió desplazada, y además según después comenzó a sentir remordimiento por todo lo que le había pasado a Colin, así que decidió confesarse con un pastor, y el pastor le dijo que Dios no aprobaría tales actos, y le aconsejó que lo que debían de hacer es que ambas abandonaran la casa y dejaran a ese hombre. Janice terminó haciéndole caso, fue con Colin y le contó toda la verdad. Le dijo que no existía ninguna secta llamada La Compañía, y que también ella había sufrido de abusos y violencia por parte de ese hombre, y que de hecho esa era la razón por la que había accedido a conseguir otra víctima para que ésta pudiera reemplazarla. También le confesó que anteriormente Cameron había torturado y mandado al otro mundo a otra chica. Al principio Colin dudó en dejar a Cameron, pero al final decidió hacerlo, y fue así que en agosto de 1984 ambas por fin huyeron de aquel infierno. Janice se fue con sus hijos a casa de sus papás, y a Colin la dejó en una estación de autobuses. Ella llamó a su familia, les pidió que le pagaran un pasaje, y al llegar a casa terminó contándoles la verdadera historia. Y a pesar de que la familia la presionó para que denunciaran a Cameron, escuchen esto, Colin no quiso hacerlo porque decía que a lo mejor con el tiempo, con terapias y rehabilitación, Cameron tal vez podría cambiar. ¿Qué? De hecho, durante mucho tiempo siguió teniendo contacto con él. Hablaban constantemente por teléfono. Recordemos que esta chica sufría el síndrome de Estocolmo. ¿Se había enamorado de su captor? Tal vez sí, o tal vez no. Ahora, por otro lado, Janice terminó armándose de valor y denunció a Cameron con la policía. Eso sí, hizo un pacto con ellos que ella testificaba y a cambio le darían inmunidad. Ahora sí, en noviembre de 1984, Colin por fin se animó a denunciarlo también. Y fue así que días después, Cameron fue detenido. Fue acusado de 18 delitos y condenado a 104 años de prisión, pero debido a un cambio en la ley del estado de California en el año 2015, su sentencia se redujo a 74 años, y luego en el 2021 se anunció que podría salir bajo libertad condicional, pero las audiencias se han demorado y afortunadamente hasta la fecha sigue preso. Janice terminó cambiándose de nombre y ahora ejerce como trabajadora social en el estado de California, mientras que Colin estudió contabilidad y ahora dedica parte de su tiempo libre para ayudar a otras mujeres que también fueron víctimas de abusos. Ella ha comentado que ha trabajado realmente duro para superar esa etapa de su vida y hasta ahora ha sido incapaz de mantener una relación estable y ha fracasado en varios matrimonios. Algunos creen que la razón es porque esta mujer se enamoró de su captor, jamás pudo olvidarlo y esa fue la razón de que fracasen sus relaciones. Este es un caso bastante aterrador, turbio y un poco extraño. ¿O ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.